Una vez que tengo marcado ese mapa estructural, empiezo a jugar con la imagen, empiezo a ver. Y a veces no todo pasa en el centro, ¿no? Si bien uno tiende, ¿no? Entonces empiezo a buscar. Fíjense, dos sensaciones distintas. ¿Cómo se generan esas sensaciones? Eso es lo que nos queremos preguntar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa más importante? Bien, podríamos generar entre la mirada, las tres miradas, marcan una línea que uno la podría, en el caso de la pintura de Leonardo, armaría este semicírculo, podríamos decir, que unifica el brazo con el niño, ¿no? Y que a su vez también enfatiza siempre en ese centro y en esa estructura compositiva que va a marcar un modo de organizar el espacio que tiene que ver entonces con un esquema compositivo piramidal, triangular, que da estabilidad porque hay un centro, pero marca jerarquía, ¿no? Entonces aparece esta típica estructura, este típico esquema compositivo tan leonardesco, tan utilizado en el Renacimiento, que tiene que ver con esta pirámide constructiva. ¿Qué pasa en el caso? Bueno, esa pirámide constructiva puede ser también dada vuelta. Pero ¿qué pasa en el barroco con esa pirámide constructiva, podríamos decir, ¿no? No hay una pirámide constructiva. Intentan armar una pirámide, no hay. ¿Qué tensiones, direcciones dominan? Las horizontales, las ortogonales, horizontales y verticales, o las diagonales. Si ustedes se fijan, empiezan a dominar estas diagonales. Y decíamos que cuando mayor cantidad de diagonales, de tensiones diagonales, aparece esta sensación de dinamismo. Ya no es una composición estática. Y es quizás una de las características que observamos. Después vamos a ver cómo marcamos estas diagonales. ¿A partir de qué elementos? A partir de cómo posicionamos las formas. Otro elemento, cómo dirigimos las luces. Otro elemento, cómo marcamos el claroscuro, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es decir, fíjense, ¿cómo ubico las formas? ¿Cómo ubico en esa relación? Y aquí aparece, dentro de este análisis de la estructura compositiva, la relación figura-fondo. Domina la figura sobre un fondo que prácticamente es inexistente. Algunos elementos, podríamos decir, en el margen inferior. ¿Qué pasa en el cuadro de Leonardo? Hay mayor cantidad de elementos en el fondo. Vamos a ver por qué y para qué me sirve ese fondo posteriormente. Pero la relación figura-fondo, figura dominante sobre un fondo prácticamente inexistente, figura dominante, cómo es el fondo, también tiene que ver, está definido, no está definido, la figura se me presenta definida sobre el fondo, hay como una línea que yo puedo recortar o no. Todas esas son características en esta relación figura-fondo, que ustedes también la trabajaron en el lenguaje. Otro elemento, entonces hablábamos de esa estructura compositiva, o sea, cómo se distribuyen los elementos formales en ese campo visual. Eso es la estructura compositiva. ¿Cuáles son los elementos formales que voy a tener? Forma, línea. La línea es un elemento plástico, un elemento expresivo, ¿no? Yo sé que ustedes trabajan mucho la línea. Entonces, cuando ustedes hablan del tipo de línea, es la línea que domina en la composición, en la imagen,
¿Qué domina? Líneas rectas, líneas curvas, líneas quebradas, líneas onduladas, líneas convergentes, horizontales, oblicuas. Según el trazo, la línea puede ser continua, discontinua, gruesa, fina, estar subordinada a la forma, o la forma estar subordinada a la línea. Y después, inmediatamente, tengo que hablar de forma. Es decir, ¿qué apariencia dan estas formas? Más allá de si son formas que remiten, que referencian a figuras humanas. Formas, lo veo solo como formas. Están las formas abiertas, están las formas cerradas. Y si la forma está subordinada a la línea concluye esa forma y me genera una forma cerrada. Las formas abiertas, las formas tienden a ser volumétricas, me dan sensación de volumen o dominan formas planas. Y ahí me lleva a hablar de color, porque si yo uso formas planas es porque el color lo uso totalmente saturado. ¿Y qué me pasa con la luz? No aparece la luz como un elemento para darme sensaciones de luces y sombras. Entonces voy a tener formas planas, formas geométricas, formas no geométricas, bueno, todo lo que ustedes saben de forma. Pero siguiendo con lo que hablábamos de cómo se organizan, cómo se van las tensiones. Fíjense, dos modos de organizar los elementos plásticos en el espacio, dos estructuras compositivas distintas. Y en una pertenece al manierismo y la otra pertenece al barroco. ¿Qué ven? Más allá de qué ven. Fíjense que en ambas aparece un modo de entender el espacio. En ninguna de las dos el fondo es un elemento plástico a trabajarse. Domina la figura por sobre el fondo. ¿Pero por qué? Porque en uno hay una gran cantidad de figuras, esta sensación en el caso del manierismo de que los cuadros están como llenos, como que parece como que no entran todas las figuras en ese cuadro, ¿no? ¿Y qué estructura, esto que hablábamos de, si bien hablábamos de, ¿se acuerdan la pirámide en las composiciones que veíamos típicas de Leonardo? Bueno, acá queda la típica serpentinata. Fíjense, ingresen al cuadro desde el margen inferior derecho, sigan esa lectura por esa mujer que une es decir, si bien está esta cruz, diríamos, la representación de la cruz como una gran línea vertical que divide al cuadro en dos partes, pero fíjense cómo me lo unifica. Ingresen al cuadro por el margen inferior derecho, sigan por la mujer arrodillada, que toma a María, que la ve, y junto con todas esas mujeres, sigan por quienes están prácticamente colgados, haciendo malabares en la escalera para sostener las rodillas de Cristo, que también tiene en sí mismo una forma serpentinata. Y si ustedes lo siguen a Cristo, van a concluir en quien está arriba, desarmándolo y sostenido, como mirando, como marcando una espacialidad en la parte de la cruz horizontal, que no está marcando una división entre el arriba y el abajo, sino que está generando esta sensación de yo no entro en el cuadro, prácticamente está como incómodo en el cuadro, ¿no? Y fíjense qué sucede con la imagen del Caravaggio, el descenso de la cruz. No busca Caravaggio el momento en el que lo están por sacar de la cruz, por bajar de la cruz. Lo que busca Caravaggio, en este caso, ¿qué es? El
momento en donde le entregan el cuerpo, el momento de mayor dolor de una madre, le entregan el cuerpo, y ahí, ¿qué aparece? Se congregan en esta diagonal. ¿Y qué me marca la diagonal? ¿Son las formas o es la luz? Si ustedes se fijan, el halo de luz es el elemento compositivo que domina para marcar qué tengo que ver y dónde tengo que ver, ¿no? Fíjense, dos modos de comprender una imagen manierista, una imagen barroca.